Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes, que es 19 de marzo del año 2019. Mesa de análisis político. Estamos con Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días. Daniel Chasquetti, ¿qué tal? Muy buenos días. Daniel Buquet. Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Buenos días. Tenemos unos cuantos temas para charlar. Tratamos de aprovechar el tiempo, ¿les parece? Vamos ya mismo. Vamos al primero. La relación entre militares y política volvió a estar en debate esta semana luego del cese de Guido Manini Ríos como comandante jefe del ejército. Manini, ustedes saben, no ha cerrado la puerta a una carrera política, aunque por ahora se niega a aceptar la oferta para ser candidato a la presidencia que le ha hecho el nuevo partido Cabildo Abierto, que entre sus seguidores tiene justamente a varios militares. Esta posibilidad ha llevado a especular sobre lo que sería la integración de Manini a un partido militar, algo que es visto con preocupación por varios actores, entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti, que hizo declaraciones al respecto. Ayer, acá, en la entrevista En Perspectiva, el general Manini Ríos descartó la posibilidad de encabezar un partido militar y dijo que si se decide incursionar en política, se integrará a un partido de fuerte contenido social. Por otro lado, indicó que no se considera a sí mismo un opositor al gobierno. ¿Y hoy se ubica dentro de la oposición, por ejemplo? No. Creo que en algunos temas el gobierno hace las cosas muy bien y en otros temas el gobierno hace las cosas muy mal. Entonces, en definitiva, no me puedo encasillar a decir que todo lo que hace el gobierno está mal ni que todo lo que hace el gobierno está bien. Si eso es lo que define oposición o no oposición. Bueno, quiero escucharlos a ustedes con consideraciones así más generales que las que hemos hecho estos días, que han estado muy centradas en, bueno, la decisión del presidente de la República de cesarlo, el video que grabó. Bueno, sobre este fenómeno, militares y política en Uruguay. Una como para empezar. Yo, capaz que los Danieles tienen un poco más de memoria que yo, pero es un caso... Tal vez si no es que somos más viejos. No, dice que tengan mejor memoria. No, estoy hablando mejor, de que sean, eso seguro que no. Más pero memoria, más trayectoria, más tiempo vivido. Que no es igual a ser viejo. No, pero de verdad no recuerdo el ingreso a la vida política de un militar post-dictadura o post-transición democrática con la repercusión que ha tenido Manini Ríos. Tampoco recuerdo en filas partidarias el lanzamiento de figuras militares con tanta proyección como la que a priori, por lo menos, parece estar teniendo esta. Lo curioso es que todavía no ingresó a la política, ¿no? Toda esa repercusión o todo ese interés viene por la posibilidad ya se lo están de que disputando. ingrese a la política. No sé la proyección, está clara la repercusión. Sin duda. La proyección te la debo. Pero es un militar, además, que para lo que ha sido la trayectoria de los militares en política, su perfil es bastante distinto que el resto, ¿sí? Este es un militar católico confeso y que ha tenido, digamos, algunos episodios de llamadas de atención por su vinculación con la Iglesia Católica, el episodio de la capilla en el hospital militar, el episodio de la misa del 18 de mayo por el Día del Ejército en la Catedral. En general, el perfil de los militares vinculados a la política en el Uruguay viene más por el costado de su vinculación con otro tipo de instituciones, por ejemplo con la masonería, y no con la Iglesia Católica. Este es un militar, digamos, de otro perfil que el que han tenido otros de los militares que están vinculados a política. Me refiero a Sereñi, Valdomir, Gestido, es decir, son otro tipo de figuras, y acá por eso aparece también esa duda o ese temor de un resurgimiento netamente conservador por parte de Manini, ¿no? Es un perfil absolutamente conservador. Sí, más que eso, me parece que lo que ha llamado la atención de Manini es su perfil público. Violentando, si se quiere, los límites de lo que tiene permitido hacer un militar en ejercicio, que termina, en definitiva, con su desvinculación de la fuerza. Eso en primer lugar, que lo que le dio mucha visibilidad pública por lo novedoso de su accionar. Eso por un lado. Lo otro, ¿qué pasa ahora? Coincido con Daniel, lo que hay es repercusiones y expectativas, pero no sabemos qué va a suceder. Primero, si va a aceptar la candidatura que le ofrece Cabildo Abierto o una posición, vaya a saber uno de qué tipo, en algún otro partido. ¿Qué es lo que hace ruido acá? Bueno, que los militares
en ejercicio no se dedican a la política porque está constitucionalmente prohibido. Ahora parece, y por lo que hemos visto estos días, que hay acuerdo entre los expertos constitucionalistas que militares retirados, por una interpretación no restrictiva de la norma, pueden hacerlo sin impedimentos. ¿Y qué es lo que choca? Bueno, es que los militares pertenecen a una institución que esencialmente no es democrática, es jerárquica. O sea, si hay algo que si se quiere, en cuanto al una institución que en su funcionamiento es opuesto a la democracia, probablemente sea la milicia. ¿Por qué? Porque para funcionar bien necesita estar atada a la autoridad, a la jerarquía, los votos no valen. Entonces, ahí me parece que empieza el ruido entre qué hace un militar en política. ¿Puede? Sí, puede. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. Si se adapta a las reglas del juego democrático, claro que sí. El tema es qué tanto le puede pesar su pasado militar. Y de ahí la distinción entre, que me parece importante, entre un partido político militar o un militar en un partido político. Sí, esa es una distinción muy importante. A mí me gustaría empezar por lo que dijo Federico, en cuanto a que no ha habido incursiones de militares en políticas, bueno, exitosas desde la dictadura para acá. Y esto es bien importante, porque antes de la dictadura no eran cosas inusuales. Por lo tanto, algo pasó, y lo que pasó es la dictadura, que quede claro. En particular, en los años previos a la dictadura hubo dos figuras provenientes de las Fuerzas Armadas que se destacaron en política, ¿no? Sereñi y Aguerrondo. Claro. Sí, antes Gestido. Bueno, ahí está, antes Gestido. Con un destaque bien importante. Tal vez Medina, justamente ¿no? llegando a ser tuvo proyección post-dictadura, pero nunca lo Bueno, pero tuvo una proyección que yo creo que estuvo muy atada a la concepción de la transición, ¿no? Y el pacto que se hizo con las Fuerzas Armadas, en particular Sanguinetti. Y no como representante de un partido. Claro, como representante de algunas de las características de ese proceso, ¿no? De hecho, el partido del régimen fracasó, me refiero al régimen dictatorial. Se habló mucho sobre si habría un partido militar. Al final se promovió aquella candidatura de Volentini, que falleció antes de la elección. En fin, en otras dictaduras ha quedado consolidado un bloque político del propio régimen, o muy estrechamente vinculado, y en Uruguay esto no tuvo un espacio. Ahora, acá hay un problema, porque justamente si el Uruguay hubiera superado todo esto y los militares volvieran a incursionar en política como lo hicieron antes de la dictadura, uno diría, bueno, que está bien, podrán incursionar en el Partido Colorado, en el Frente Amplio, en el Partido Nacional o en cualquier otro partido. El problema es que este movimiento está todavía asociado a la dictadura. Es decir, todavía está asociado a la persecución de los crímenes cometidos por la dictadura, desde un ejército que ha sido incapaz de hacer la más mínima autocrítica al respecto, y por lo tanto auspiciado por un bloque que, entre otras cosas, reivindica la dictadura. Y Manini está en ese bloque, forma parte de ese bloque, más allá de que él, por estar en actividad, por supuesto, no ha desarrollado estas ideas con mucho detalle, pero sí sus compañeros, los que lo homenajean, por ejemplo, o los promotores de este partido que lo invita a tomar la candidatura. Sí, yo creo que no tenemos muy claro cuál va a ser el impacto de Manini haciendo política. Yo no he visto encuestas. Me parece como que hay mucho de novedad. Así como anteayer fue novedad Novik, ayer fue novedad Sartori, ahora la novedad es Manini. Pero para mi gusto no veo que Manini, alineado a un partido nuevo, sea algún tipo de desafío para el sistema de partidos. Lo que es un hecho es que se ha convertido en un foco de atracción, ¿no? Hay mucha expectativa, mucha especulación. Yo creo que, fíjate que hablábamos de Cabildo Abierto, pero el fin de semana pasado se formó dentro del Partido Nacional un espacio brigadier general Manuel Oribe, que le propuso a Manini Ríos que sea su precandidato a la presidencia de la República. Bueno, pero a ver, ¿cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos ediles forman parte de ese espacio? En realidad, me parece como que los partidos uruguayos son suficientemente abiertos y porosos como para que allí adentro se aniden candidaturas, grupos. Sartori, por ejemplo, no tuvo muchas dificultades para entrar al Partido Nacional y hacer su campaña y bueno, probablemente
si Manini desea entrar a alguno de los partidos, tampoco me parece que va a haber grandes dificultades. Lo que yo estoy diciendo es que en realidad hay que ver efectivamente qué respaldo electoral y qué proporción de la población supone esto. Yo me imagino que hay una parte de la población que puede llegar a estar bastante molesta porque no le gusta el gobierno, porque está harta de los servicios del Estado, porque cree que Uruguay tiene que cambiar y probablemente haya una porción del electorado, pero creo que es pequeña, ¿no? Y que no va a mover significativamente la aguja. Y me animo a creer que esa misma proporción de personas que están enojadas, molestas, capaz que ven a Manini como una solución, pero tampoco me animo a creerlo. Yo en ese sentido creo que hay que esperar que se hagan estudios serios, capaz que los hay y no lo manejamos, pero no respecto de Manini en sí, porque obviamente el fenómeno es muy nuevo, sí, pero en los últimos 2 años por lo menos ha habido encuestas que miden la confianza en determinadas instituciones, y en Uruguay el ejército tiene de los mejores niveles de confianza. Pero no se traslada electoralmente. Es difícil que se traslade, por eso digo, no es respecto de Manini, pero probablemente Manini pueda encarnar personalmente alguna de las preocupaciones o algunas de las inquietudes para satisfacerlas de parte de ese electorado que ve muy bien al ejército, por ejemplo, y ve muy mal a los partidos políticos. Entonces, ha habido algunas encuestas donde el ejército supera en su percepción de confianza. Pero ese análisis no tiene sentido, porque hoy las encuestas le preguntan a los uruguayos y el 92% está confesando su intención de voto. Eso quiere decir que no hay una proporción grande de uruguayos que esté esperando la aparición de una novedad, de un delegado de las Fuerzas Armadas para votar. Pero los dos... me parece que las personas pueden tener una buena evaluación de algo y votar a otro individuo. Y mantener la fidelidad a su partido político, que es lo que pasa en Uruguay. Déjame terciar, porque primero, la fidelidad al partido la podrían mantener si Manini fuera candidato de un partido establecido. Pero efectivamente, yo creo que esta incursión de militares en política, hay un trabajo muy interesante que es una tesis doctoral que está casi terminada en facultad, que intenta vincular los desastres naturales con ciertas instituciones, con ciertos cambios institucionales. Y en ese trabajo se muestra de una manera muy convincente cómo las inundaciones del 59 proyectaron a las Fuerzas Armadas como una institución capaz de poner orden, de resolver problemas, de atender a la población. Y la emergencia de la figura de Gestido en la política no es para nada independiente de ese shock. Claro, ¿qué ocurría? Esto ocurre en un proceso, dentro de un periodo donde esas virtudes que la población le atribuye a las Fuerzas Armadas son percibidas como bien necesarias en un país caótico. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de inflación, de crisis económica, crisis social, inestabilidad política, guerrilla, etcétera. Bueno, yo creo que hay que sumar las dos cosas. Tenemos el prestigio, la buena imagen de las Fuerzas Armadas, que se puede ir mejorando en la medida que las Fuerzas Armadas aparezcan para la población como resolviéndoles algunos problemas, como aparecen efectivamente en el sistema de emergencias cuando Emiliano leyó los resultados de una encuesta de cifras, si no me equivoco, sobre la intención de voto para el plebiscito que promueve Larrañaga, que básicamente uno de sus pilares es la presencia de los militares en tareas de seguridad pública, y hay una mayoría, y en algunos casos votaría hoy. En algunos casos hasta abrumadora, ¿no? Y cuando lo desglosan por partido al que piensa votar, cuando hay una división entre Montevideo y el interior, es bastante llamativo el apoyo que está teniendo. No estoy muy seguro de que tenga que ver directamente con las Fuerzas Armadas. Y mucho menos con la figura de Manini. Mariana anoche hizo notar que la intención de voto en un periodo muy similar para la reforma de la baja era exactamente la misma intención de voto. Entonces, ojo con extrapolar estas cosas. Yo insisto, el prestigio de las Fuerzas Armadas puede ser un factor que sea relevante para una posterior incursión de un militar en la política. Y está lleno en América Latina de casos. El tema es que eso tiene que estar sumado a un contexto donde esas virtudes
que tienen las Fuerzas Armadas sean percibidas como necesarias. Entiendo lo de la seguridad, pero yo creo que no hay un contexto donde la población, donde un porcentaje muy significativo de la población esté diciendo necesitamos un milico para que ponga orden. Sí, respecto de la efectividad percibida en las Fuerzas Armadas, hay datos mucho más recientes, de 2010 o 2012, o tal vez 2014, pero 2012 probablemente, sobre que los uruguayos que creen que las Fuerzas Armadas hacen un buen trabajo asistiendo ante desastres naturales o que han hecho un buen trabajo en las misiones de paz, tienden en mucho mayor medida a confiar en la fuerza. Esa idea de que, bueno, confían en una institución en la que perciben actuando bien. Y por ahí me parece que viene la pista para entender estas cosas de las que hablaba Federico. Bueno, si uno percibe que seguimos teniendo un problema, si hay ciudadanos que perciben que seguimos teniendo un problema serio con la inseguridad, que perciben al mismo tiempo que tal vez la respuesta militar viene por ahí, bueno, la mano dura de preferencia hacia la cual crecientemente se están orientando los uruguayos, por lo que sabemos también a través de las encuestas de opinión, bueno, por ahí para algunos viene por ahí la solución. Claro que no es la única alternativa o propuesta novedosa que tenemos en el sistema. Me parece que tenemos más de un candidato en más de un partido compitiendo por este espacio de uruguayos que no tienen corazón partidario o que lo tienen roto. Sí, hay oyentes que mencionan como un ejemplo a incorporar en una línea similar el caso del fiscal Gustavo Subía, ¿no? Cómo a partir de su gestión en el sistema judicial, pero ya se le pasó el cuarto de hora. Por las posturas, por las declaraciones que hacía, terminó generando una atracción en determinados sectores de la población, terminó convirtiéndose en un fenómeno, un fenómeno de interés que lo llevó a él a dedicarse a la política. La pregunta vuelve a ser, ¿con qué éxito? Después, ¿qué pasa con eso, no? La pregunta a eso es... me refiero. Irrumpe la novedad, pero eso no supone que tengan votos. O sea, no van a tener votos. Y Manini, a menos que ingrese en un sector importante dentro de un partido de los tres grandes partidos, solo con un partidito... Yo estoy de acuerdo, no genera votos, estamos de acuerdo, totalmente. Lo que sí es que tal vez que el escenario hoy tiene una mayor predisposición para, por lo menos, prestarle atención a una figura como la de Manini. Porque además, a mí me da la impresión como que está todo el mundo como todavía un poco sorprendido con este giro, ¿no? Pero cuando empiecen a leer el discurso de Manini, es un discurso que tiene giros antidemocráticos y muy preocupante, ¿no? ¿Qué ayer, por ejemplo? Y bueno, por el lado fíjate el cierre, ¿no? O sea, te da a entender que, bueno, que las Fuerzas Armadas van a estar listas, nadie sabe para qué, pero hay que leerlo con cuidado, con detalle. Ayer en la entrevista te dijo Emiliano que bueno, que él en realidad le estaba hablando a sus subalternos. Con el mensaje de despedida, ¿no? La cuestión era el video de despedida. Yo estoy hablando del video de despedida, ¿no? Donde hay frases bastante complicadas, ¿no? Y en verdad no me satisface la respuesta. La pusieron en YouTube. O sea, ese video ha circulado, no sé bien con esa perspectiva sobre la democracia y el papel de las Fuerzas Armadas, si se puede abrir paso en una elección democrática. Pero bueno, y ojo con los que busquen alianzas con él, porque van a tener que hacerse cargo también de esa clase de visiones. Sí, ¿no? Pero acá hay un problemita. Esta es Manini una posición, no es vestido. A eso me refiero. Por supuesto que no. Esta es una posición que algún apoyo tiene. Y también hay una pelea por los votos de los soldados, ¿no? Por ahí dicen que el MPP tiene muchos votos entre la tropa y los soldados estarán, los oficiales, y algunos sectores de derecha autoritaria estarán interesados en recuperar esos votos que alguna vez fueron de Pacheco, por ejemplo. Pero fíjense que acá también hay un tema muy interesante. Nosotros estamos hablando de la incursión de un militar retirado que reivindica la dictadura en la política. Bueno, muy bien. Tiene los rasgos del outsider porque dijeron su vida. Sí, bueno, pero también es un outsider. Es decir, el rasgo del outsider, ¿cuál es? Es un tipo que se hace famoso por alguna razón que no es la política, la competencia electoral, e incursiona trayendo esa reputación a la competencia electoral. Esto puede ocurrir desde muy diversos ángulos. Otro ejemplo, el fiscal Viana, el fiscal Enrique Viana. Sí, en otro ámbito... El ecologista, claro. Seguro. Sí. En Uruguay no hay... Bueno, el propio Novi, que es un outsider, fue un outsider, ahora tal vez no, porque ya fue candidato en una elección hace 4 años, pero
En fin, los outsiders dejan de ser outsiders en algún momento. Capaz que Vázquez, yo qué sé, en aquel momento, en el 89, no había incursionado en la política. Pero este no es el punto. El punto es que esto va a un nicho electoral específico que en Uruguay no estaba diferenciado. Yo entiendo, yo asumo que es pequeño, pero no estaba diferenciado. Ahora, visto desde los otros, de los que en realidad creen que tienen o pelean ese voto, el voto más autoritario, digamos, de derecha autoritaria, ¿no? La que reivindica la dictadura, no la derecha liberal económica que quiere privatizar todo. Y esto se preocupa. Yo creo que a Novik le preocupa, porque puede pensar, pará, esos votos eran míos. Claro. Y a algunos sectores blancos y colorados también les puede preocupar, porque dijeron, no, esos votos son míos. Entonces, ojo que son, por un lado, pocos votos. Desde el punto de vista democrático, yo diría, a Chaschetti le preocupa mucho los rasgos antidemocráticos de este discurso. Yo no voy a decir que no me preocupan, pero como politólogo creo que todos tienen derecho a expresarse si respetan la Constitución. Y habrá gente que le interese votar un programa con esas características, ¿no? El punto es, bueno, en Uruguay lo que está pasando es que la oferta se está diversificando y este es un rasgo más como el Peri, por ejemplo. Bueno, hay gente que está dispuesta a votar esto, probemos. Es un poco impresionante cómo se está diversificando la oferta. Es para otra mesa, ¿no? Porque se está diversificando en cuanto a la cantidad de lemas y a su vez en cuanto a la cantidad de precandidatos en varios de esos lemas, ¿no?